¿Alguna vez te has preguntado por qué duele tanto soltar a alguien que nunca te valoró? No es solo una historia de amor no correspondido, es un espejo que te enfrenta contigo mismo, con tus heridas, con tus creencias más ocultas. Y si crees que ya lo has superado, te invito a quedarte. Porque lo que vas a escuchar no son frases vacías ni consuelos fáciles. Es la verdad que tal vez nunca te atreviste a ver. Aquí, cada palabra es un paso hacia tu claridad. Suscríbete ahora si estás listo para dejar de huir de ti mismo y empezar a comprenderte con honestidad brutal. Y quédate hasta el final del vídeo, porque al final te revelaré una pregunta que puede cambiar por completo la forma en la que te relacionas contigo y con los demás. Permíteme decirte algo que no siempre es fácil de escuchar. Cuando sueltas a quien no te valora, no estás perdiendo a alguien, te estás encontrando a ti mismo. Y ese encuentro, aunque doloroso, es el comienzo del verdadero camino hacia la individuación. Ese proceso profundo en el que el alma comienza a recordar quién es más allá de los reflejos rotos que los otros proyectan sobre nosotros. ¿Por qué buscamos la validación en quienes nos ignoran? Porque la sombra dentro de nosotros ha aprendido a identificarse con la carencia. Creemos que el amor debe ser ganado, merecido, incluso suplicado. Pero eso no es amor. Eso es una herida antigua que busca su redención en el lugar equivocado. Cuando tú decides soltar a alguien que no te ve, que no te escucha, que no celebra tu esencia, estás comenzando un acto revolucionario del alma. Porque tu psique, que ha estado atada a un vínculo asimétrico, empieza a romper los nudos invisibles que la sujetaban al abandono. Tal vez no lo notes al principio. Tal vez sientas una tristeza infinita, un silencio que pesa como el mármol. Pero ese dolor no es un castigo. Es la placenta espiritual de tu renacimiento. Algo dentro de ti está muriendo, sí, pero solo para dar paso a lo que siempre estuvo esperando crecer. ¿Y sabes qué sucede con tu alma en ese proceso? Comienza a replegarse hacia su centro. Como el caracol que se esconde cuando el mundo es hostil, tu alma se recoge en sí misma para sanar. Pero en ese silencio, empiezas a oír cosas que antes te eran inaccesibles. Empiezas a escuchar tu intuición, tu verdadero deseo, y sobre todo, tu voz. Esa que había sido sofocada bajo la necesidad de agradar, de mantener vínculos por miedo al vacío. El alma nunca deja de hablarte, pero cuando estamos atrapados en relaciones donde no somos vistos, su voz se convierte en un eco lejano. Soltar no es un acto de frialdad, es un acto de profundo amor hacia uno mismo. Y ese amor, cuando es verdadero, se convierte en fuego alquímico. Transforma la pena en poder, el abandono en autonomía, la nostalgia en sabiduría. Porque todo aquello que das y no es recibido, vuelve a ti como una llamada a darte a ti mismo lo que esperabas del otro. Y es ahí donde comienza el milagro. Cuando dejas de mendigar migajas de afecto, te das cuenta de que llevas un banquete dentro de ti. No es fácil. No te lo diré como una consigna vacía. El alma sufre cuando se separa de lo que amó, aunque haya sido maltratada. Hay una parte de nosotros que preferiría el dolor conocido antes que el abismo de lo nuevo. Pero el alma crece a través del conflicto, a través de esa tensión entre lo que fue y lo que está llamado a ser. Y tú estás llamado a florecer. Incluso si has vivido en un desierto emocional, incluso si tus raíces han sido negadas por quienes no supieron amarte. Tu alma no es frágil, es resiliente, y está hecha para expandirse. Una vez que has soltado, una vez que el vínculo se corta realmente, no solo en la palabra, sino en lo profundo del inconsciente, algo extraordinario comienza a pasar. Comienzas a verte. Comienzas a preguntarte quién eras antes de torcerte para encajar. Y lo que es más importante, ¿quién puedes llegar a ser si te permites ser libre? Porque todo lo que reprimiste para ser aceptado por otro, ahora clama por ser integrado. Ahí es donde empieza el verdadero trabajo interior, en recoger las piezas del alma que dejaste esparcidas en relaciones que no supieron sostenerte. La libertad duele al principio porque hemos sido adiestrados para temerla. Pero después, es adictiva. Porque comienza a abrir puertas que creías cerradas. Comienza a mostrarte posibilidades que ni sabías que existían. Tu creatividad despierta. Tu cuerpo respira distinto. Tu mirada cambia. Porque la energía que antes dedicabas a sostener lo insostenible, ahora fluye hacia ti. Y con ella, viene la transformación. La verdadera. No la que busca aparentar que estás bien, sino la que te arraiga en tu poder más profundo,
ese que no depende del reconocimiento ajeno. A veces, el abandono es una bendición disfrazada. Es el oráculo que te empuja a mirar adentro. Y cuando miras, cuando no huyes de ti, cuando te abrazas incluso en tu desamparo, ahí es cuando el alma empieza a brillar. No porque todo esté bien afuera, sino porque algo está siendo redimido por dentro. El amor que no te dieron empieza a germinar desde tu núcleo. Y en ese momento, no necesitas que el otro vuelva. Porque ya no eres la misma persona que una vez esperó. Has renacido. Así que no temas soltar a quien no te valora. Hazlo con dolor si es necesario, con lágrimas incluso. Pero hazlo. Porque lo que está en juego no es esa relación. Es tu destino. Y el alma lo sabe. Siempre lo ha sabido. Ahora que has soltado, que has tenido el coraje de liberarte de aquello que oprimía tu alma, es posible que experimentes una extraña mezcla de vacío y plenitud. Porque cuando dejas atrás una relación que te negaba, no solo dejas a una persona, dejas también una parte de ti que vivía bajo la ilusión del amor condicionado. Y en ese umbral, donde ya no estás en el ayer pero aún no habitas el mañana, se revela la profundidad de tu soledad. Pero no temas esta soledad, porque no es una enemiga. Es una maestra. La más antigua, la más sincera. La soledad te desnuda, te confronta y finalmente, te purifica. Es aquí donde el alma empieza a integrarse. Porque cuando ya no puedes seguir buscando afuera lo que te falta, te ves obligado a mirar hacia adentro. Y al hacerlo, descubres que lo que siempre buscaste en los ojos del otro era en realidad el reflejo de tu propia divinidad no reconocida. Te das cuenta de que tu anhelo no era ser amado, sino ser visto. Ser comprendido en tu totalidad. Y nadie puede ofrecerte eso si tú no has aprendido a verlo en ti primero. Por eso la pérdida, lejos de ser un castigo, es una iniciación. Un rito de paso hacia el verdadero encuentro con tu esencia. Ahora empiezas a distinguir entre el amor real y la dependencia disfrazada. Empiezas a notar cómo muchas veces entregaste tu alma por miedo al abandono, cómo te silenciaste para evitar el conflicto, cómo te moldeaste según las expectativas ajenas para no quedarte solo. Y es en ese reconocimiento donde nace tu libertad. Porque ya no estás dispuesto a pagar el precio de tu identidad para recibir migajas de afecto. Has comprendido que el alma se contrae cuando vive bajo el yugo del miedo, y que solo florece cuando es fiel a sí misma. Este es el momento más delicado del viaje, cuando no necesitas a nadie para ser tú, pero tampoco cierras el corazón. No se trata de endurecerte, sino de refinar tu sensibilidad, de discernir sin juzgar, de amar sin perderte, de caminar con otros sin dejar de caminar contigo. Porque el alma no vino a este mundo para disolverse en otro, sino para encontrarse en medio del encuentro. Y cuando esto ocurre, cuando no buscas completarte a través del otro, entonces el amor se vuelve una danza, no una prisión. Las heridas que antes te dolían ahora se vuelven portales. Porque comprendes que cada experiencia, incluso la más amarga, tenía un propósito: despertarte, hacerte recordar tu valor. El sufrimiento no fue en vano si ha dado paso a la conciencia. Y tú ya no eres el mismo. Has cruzado un umbral interno. Has comenzado a vivir desde un centro más profundo. Ese centro no está en el ego que exige, sino en el alma que comprende. Y desde ahí, puedes mirar atrás sin odio, sin resentimiento. Puedes agradecer incluso a quienes no supieron amarte, porque al hacerlo, te obligaron a amarte tú. Este es el secreto que pocos entienden. El dolor emocional, cuando se atraviesa con conciencia, se convierte en sabiduría. Y la sabiduría es el lenguaje del alma. Ya no vives desde la carencia, sino desde la verdad. Y esa verdad no necesita ser defendida, solo vivida. Porque cuando te conviertes en tu propio hogar, cuando tu compañía ya no te resulta insuficiente, entonces estás listo para amar de verdad. Sin necesidad, sin miedo, sin máscara. Quizás aún haya noches en las que la nostalgia te abrace. Está bien. No somos de piedra. Pero ya no confundirás esa melancolía con la necesidad de volver atrás. La recordarás con ternura, como se recuerda a un viejo maestro. Porque ahora entiendes que soltar no fue el final, sino el principio de una fidelidad más grande, la que te debes a ti mismo. Y en esa fidelidad se oculta el misterio de la plenitud. Porque no hay mayor realización que habitarte por completo. El alma, cuando es liberada de vínculos tóxicos,
no se fragmenta, se fortalece. No se amarga, se expande. Y tú, que has atravesado ese umbral, eres ahora más tú que nunca. No por lo que posees ni por lo que otros piensan de ti, sino por la luz que has descubierto en tu interior. Esa luz que nadie más puede darte, porque siempre fue tuya. Y ahora, por fin, la reconoces. Quizá ahora sientas que has comenzado a ver con una mirada distinta, como si el velo de una antigua ilusión hubiera caído y revelado algo esencial. Ese algo es tu alma, que ya no necesita gritar para ser escuchada, porque por fin le has otorgado el lugar que siempre mereció. Has dejado de mendigar a quienes no sabían cómo sostener tu luz. Y en ese acto silencioso, que a los ojos del mundo puede parecer insignificante, has realizado una revolución interna. Has elegido la verdad por encima del consuelo. Y esa elección, aunque solitaria, te hará libre. No es fácil sostener esa libertad, porque con ella viene una nueva responsabilidad, la de ser auténtico. Ya no puedes vivir en la superficie, ya no puedes volver a fingir. Has sentido el sabor de lo real y eso transforma tu forma de estar en el mundo. Te vuelves más selectivo, no por arrogancia, sino por integridad. No es que te cierres al amor, es que ya no puedes entregarte donde tu alma no puede florecer. Porque entendiste, desde la experiencia viva, que estar solo no es lo peor. Lo peor es estar con alguien que apaga tu espíritu. Has comenzado a ver que el amor no se trata de llenar vacíos, sino de compartir plenitudes. Que no se trata de poseer al otro, ni de esperar que te complete, sino de caminar juntos desde la autonomía. Y si no hay reciprocidad, si no hay mirada mutua, si el lazo duele más de lo que nutre, entonces es momento de soltar. Ya no por rabia, ya no por miedo, sino por madurez. Porque el alma, cuando crece, deja de pedir permiso para ser ella misma. Se vuelve íntegra, firme, compasiva, pero no sumisa. En este nuevo estado, comienzas a reordenar tu vida desde adentro. Tus valores cambian. Tus prioridades se depuran. Ya no te interesa impresionar, competir, convencer. Te interesa ser. Estás más interesado en tu paz que en tener razón. Más inclinado a guardar silencio que a explicarte ante quien no desea comprenderte. Y esa renuncia al drama, a la lucha, a la constante necesidad de validación, no es indiferencia, es sabiduría. Has aprendido que quien ve tu esencia no necesita pruebas. Y quien necesita pruebas, aún no está listo para encontrarte. El alma que ha soltado al otro para abrazarse a sí misma desarrolla una nueva forma de amar. Un amor sin apego, sin angustia, sin manipulación. Un amor que no se entrega por necesidad, sino por abundancia. Porque cuando ya no necesitas al otro para sentirte completo, puedes amarlo sin perderte. Puedes desear su presencia, pero no depender de ella. Y esa es la forma más pura de amar, cuando no esclavizas ni te dejas esclavizar. Cuando el vínculo es libre, pero profundo. Ligero, pero sagrado. Muchos no comprenderán esta nueva etapa tuya. Algunos dirán que has cambiado, otros que te has vuelto frío. Pero no es frialdad lo que ahora encarnas, sino claridad. Ya no hay espacio para lo superficial. No porque lo juzgues, sino porque simplemente ya no te satisface. Has probado la intimidad con tu alma y ahora todo lo que no esté en resonancia con esa frecuencia, te resulta ajeno. No puedes fingir. No puedes distraerte. No puedes volver a mentirte. Y eso, aunque doloroso a veces, es una bendición. Este proceso de transformación es continuo. No hay un final claro. El alma es un laboratorio de evolución perpetua. Pero sí hay señales. Momentos en los que, al mirar atrás, reconoces cuánto has crecido. Cuánto has soltado. Cuánto has recordado de ti. Porque vivir con el alma despierta no es estar siempre en calma, sino vivir en coherencia, incluso en medio de la tormenta. Saber quién eres, aunque el mundo te desconozca. Escuchar tu voz, aunque otros la silencien. Y sobre todo, mantenerte fiel a esa luz interior que ya no puedes ignorar. Has aprendido a caminar sin bastones emocionales. A sostener tu propia tristeza sin huir. A abrazar tus contradicciones sin avergonzarte. Y en ese gesto humilde y honesto, te has vuelto entero. Porque la integridad no consiste en no estar roto, sino en no mentirse más sobre esas roturas. El alma, cuando es vista y aceptada,
se convierte en un fuego sereno. Arde, sí, pero no destruye, ilumina. Y ese fuego ahora vive en ti. Se siente en tus palabras, en tus decisiones, en tu mirada. Ya no necesitas gritar para afirmar tu valor. Tu sola presencia lo transmite. Entonces, si alguna vez dudas, si alguna noche el viejo dolor regresa a tocar tu puerta, recuérdalo. Soltar fue un acto de amor. Un acto radical, valiente, necesario. No por orgullo, sino por dignidad. No para herir, sino para sanar. Has vuelto a ti. Y ese retorno no tiene precio. Has elegido lo más sagrado, tu alma. Y cuando alguien elige su alma, el universo entero se inclina en reverencia. Porque esa elección es la semilla de toda verdadera transformación. Cuando el alma ha sido devuelta a su centro, algo en la existencia cotidiana se transforma. Ya no vives esperando que el mundo te confirme, ni caminas con la ansiedad de agradar. Empiezas a habitarte con tal profundidad, que cada gesto, cada silencio, cada elección, se convierte en un acto de alineación con lo que verdaderamente eres. Y eso, aunque invisible a los ojos de muchos, es el mayor logro del espíritu. Porque te has liberado no solo de una relación que te negaba, sino del patrón interno que te hacía creer que necesitaba ser negado para sentirte vivo. A medida que avanzas en esta nueva etapa, se revela una paradoja. Cuanto más fiel eres a ti mismo, más sencillo se vuelve el vivir, aunque también más exigente. Sencillo, porque ya no necesitas justificarte. Exigente, porque ya no puedes permitirte lo que antes tolerabas. Tu alma se ha vuelto selectiva. No desde el juicio, sino desde la sensibilidad. Y es que quien ha saboreado el silencio pleno no puede volver al ruido sin sentir el desgarro. Quien ha encontrado paz dentro de sí, no se resigna a una vida de superficialidad, por cómoda que parezca. Poco a poco, también descubres que no todo el mundo puede acompañarte en este nuevo estado. Algunos se alejan, no porque los rechaces, sino porque la frecuencia que ahora encarnas los confronta. Eres un espejo que ya no refleja su antigua danza. Y en lugar de forzar puentes, eliges el respeto. Permites que se vayan quienes no pueden caminar a tu ritmo, y permaneces abierto a quienes se acerquen desde la autenticidad. El alma no quiere multitudes, quiere resonancia. Y cuando resuenas con otro desde la verdad, ya no hay temor, hay comunión. Todo lo que antes parecía imprescindible comienza a diluirse. Te das cuenta de que puedes vivir con menos, pero sentir más. Tener menos cosas, pero más presencia. Menos certezas, pero más confianza en tu brújula interna. Porque has dejado de vivir en función del control, y has comenzado a fluir con el misterio. Y ese misterio no es enemigo, sino guía. Lo inesperado se vuelve un maestro, y la incertidumbre, un espacio fértil donde el alma respira. Ya no corres, ya no huyes. Observas, asimilas y caminas. Has llegado a un punto donde incluso el dolor se vuelve parte del arte de vivir. No lo buscas, pero tampoco lo evitas. Sabes que cada herida contiene un mensaje, y que el alma crece no por evitar el sufrimiento, sino por abrazarlo con conciencia. Te vuelves más humano, más presente, más capaz de sostener tanto la alegría como la tristeza sin perderte en ninguna de ellas. Has aprendido que sentir no es debilidad, sino profundidad, que llorar no es caer, sino regar raíces ocultas que estaban esperando florecer. El alma liberada también comienza a ver la belleza en los detalles que antes ignorabas. La luz que entra por la ventana, el sonido de una palabra sincera, la pausa entre dos pensamientos, porque ya no necesitas grandes eventos para sentirte vivo. Tu percepción se ha afinado. Estás más aquí, más ahora. Has dejado de vivir en la proyección constante del futuro o en la repetición del pasado. Y eso, que parece tan simple, es una hazaña espiritual. Estás, por fin, presente en tu vida. Desde esta nueva conciencia, el amor se transforma. Ya no se trata de buscar pareja como salvación, sino como compañía en el viaje. Ya no deseas que alguien llene tu vacío, porque ya no hay vacío. Solo espacio para compartir lo que eres. El alma plena no ama por falta, ama por desborde. Y ese amor no exige ni aprisiona. Es un campo abierto, donde ambos pueden crecer. Porque el verdadero amor no nace del miedo a estar solo, sino de la alegría de estar en comunión con alguien que también ha elegido su verdad.
A veces mirarás atrás y sentirás ternura por quien fuiste. Por aquella versión tuya que amó de forma ingenua, que se perdió para no perder al otro, que creyó que el sacrificio era la prueba del amor. No reniegues de esa parte de ti. Honra su historia, porque gracias a ella hoy estás donde estás. El alma no juzga su pasado, lo integra. Y al hacerlo, genera sabiduría. No una sabiduría fría y distante, sino una que late, que vibra, que guía sin imponer, y que abraza sin condicionar. Este es el punto en el que el alma se vuelve guía, no súbdita. Ya no busca líderes externos ni recetas mágicas. Escucha, sí, pero discierne. Aprende, pero no se subordina. Porque ha recordado su propia conexión con lo sagrado. Y eso, más allá de toda ideología o creencia, es lo que realmente libera. Saber que dentro de ti hay una fuente, un fuego, una voz. Y que esa voz, cuando le das espacio, sabe exactamente hacia dónde llevarte. Has regresado a casa. Y ese regreso, silencioso, íntimo, irrepetible, es el verdadero sentido de toda transformación. Sé que estás esperando que soltar a quien no te valora traiga consigo un gran alivio, una epifanía luminosa, un despertar inmediato de tu autoestima. Pero quiero que hablemos con claridad. Eso no siempre ocurre. En muchos casos, dejar ir no alivia, duele. Y duele profundamente, no porque estés haciendo algo mal, sino porque estás enfrentando una pérdida real, significativa. Soltar a alguien, incluso a quien no te valoró, no es siempre una decisión liberadora, sino una experiencia confusa, ambigua, a menudo solitaria. Porque, aunque esa persona no supiera darte lo que tú esperabas, representaba algo en tu vida. Un símbolo, una posibilidad, un punto de anclaje emocional. Y cuando se va, con él se va una parte de tu estructura emocional interna. No puedes simplemente sustituirla con discursos de amor propio. La mente no funciona así. Tenemos pensamientos automáticos, creencias profundamente arraigadas que no se transforman por afirmaciones positivas o gestos impulsivos. No se trata solo de soltar, se trata de desmantelar toda una narrativa que tú mismo construiste alrededor de esa relación. Por eso, cuando cortas el vínculo, es probable que la tristeza persista, que te sigas preguntando si hiciste bien, que una parte de ti quiera regresar. Y no hay nada patológico en ello. Forma parte del proceso. Porque la mente, especialmente una mente acostumbrada al vínculo, resiste la incertidumbre. Busca volver a lo conocido, incluso si lo conocido era una fuente de malestar. Esto se llama disonancia cognitiva. Sientes una tensión interna entre lo que sabes racionalmente y lo que emocionalmente te cuesta aceptar. No estás roto por sentir apego. No eres débil por seguir pensando en esa persona. El apego no es un error, es una función evolutiva. Nos vinculamos para sobrevivir. Nuestro cerebro está diseñado para crear lazos afectivos, incluso con quienes no son buenos para nosotros. Y romper ese vínculo, incluso con todas las razones del mundo, es traumático para el sistema emocional. Es como arrancar una raíz de un terreno al que ya se había adaptado. No esperes que no duela. Lo hará. Pero lo importante es no alimentar la fantasía de que el dolor es signo de fracaso. Es simplemente parte del proceso. Tampoco es cierto que después de soltar todo se vuelve claro. De hecho, suele venir una etapa aún más confusa, la confrontación con uno mismo. Ya no tienes la excusa del otro. Ya no puedes atribuirle tu malestar. Estás solo contigo. Y eso, para muchos, no es liberador, sino aterrador. Porque emerge el vacío que esa relación estaba cubriendo. Un vacío que, si no lo entiendes bien, puedes volver a llenar con otro vínculo igualmente disfuncional. Por eso, no se trata solo de soltar al otro. Se trata de no repetir la misma lógica relacional. Y eso requiere más que valentía. Requiere trabajo terapéutico, introspección y paciencia. A veces, lo que llamamos soltar es una defensa contra el miedo a mirar adentro. Nos convencemos de que alejarnos es evolución, cuando en realidad es una forma de escapar del trabajo profundo. No confundas el cambio de escenario con el cambio interior. Puedes cambiar de relaciones 100 veces y seguir enfrentando el mismo vacío, si no comprendes qué es lo que te lleva a vincularte desde el sacrificio, la necesidad o la idealización. Y también, hay que decirlo,
No todo el mundo puede simplemente elegirse a sí mismo sin consecuencias. Vivimos en redes de dependencia emocional, económica, social. A veces, lo que idealizamos como un acto de amor propio es también una renuncia dolorosa, una fractura que deja secuelas. No estás obligado a sentirte empoderado por soltar. Está bien si te sientes más frágil, más confundido, más vulnerable. Está bien si aún no sabes cómo reconstruirte. No hay una forma correcta de sanar. Por eso te invito a que te hables con honestidad. No con consignas. No con fórmulas ajenas. Pregúntate, ¿qué pierdo realmente al soltar? ¿Qué representaba para mí esa persona? ¿Qué parte de mí queda expuesta ahora? Tal vez no te falte amor propio, sino compasión. Tal vez lo que necesitas no es una lección espiritual, sino un espacio seguro para procesar tu pérdida sin máscaras. No hay nada iluminado en sufrir en silencio. Y tampoco hay virtud en romantizar el desprendimiento. La mente humana no opera por iluminaciones espontáneas. Cambia poco a poco, en ciclos, en retrocesos, en avances sutiles. Por eso, antes de exigirte estar bien, permítete estar como estás. Si duele, está bien. Si extrañas, también. Si aún tienes preguntas sin respuesta, eso es parte del camino. El verdadero trabajo no es soltar sin dolor, sino aprender a mirar ese dolor sin juzgarlo. A comprender que el valor de tu alma no se mide por cuán rápido te repones, sino por cuán profundamente puedes sostener tu proceso sin perderte. No te impongas sanaciones aceleradas. No te compares con narrativas idealizadas. El alma no necesita lecciones de fuerza, sino espacios donde pueda descansar, llorar y comprenderse. Y sobre todo, recuerda, dejar ir no siempre te conecta con una versión mejor de ti. A veces, simplemente te conecta contigo, sin adornos, sin narrativas de grandeza. Y ese encuentro, aunque crudo, es auténtico. Y desde ahí, paso a paso, puedes empezar a construir algo nuevo. No desde la ilusión, sino desde la verdad. No confundas el progreso emocional con la ausencia de conflicto interno. Muchas veces, quienes aparentemente han soltado con éxito, aún arrastran consigo la misma narrativa de desvalorización, solo que disfrazada de independencia. Dicen no necesitar a nadie, cuando en realidad están reaccionando al dolor con evitación. La mente humana tiene un mecanismo muy eficaz: la racionalización. Le atribuimos nobleza a decisiones que tomamos desde el miedo. Y si no estás atento, puedes pasar años creyendo que eres libre cuando simplemente has reprimido una necesidad legítima: el deseo de vínculo. El desapego auténtico no niega el afecto. Lo organiza, lo comprende, pero no lo anula. Hay algo que debemos admitir sin miedo. A veces, quien no te valoró no lo hizo porque tú no valieras, sino porque no podía hacerlo. Y eso no te vuelve más especial, ni justifica su trato, pero sí puede ayudarte a ver que el otro también está inmerso en sus propias limitaciones. Esta mirada no es indulgencia, es realismo. Nos pasamos la vida esperando que el otro nos dé lo que no ha desarrollado en sí mismo. Que nos escuche si nunca se ha escuchado. Que nos cuide si nunca ha aprendido a cuidarse. ¿Y quién nos enseñó a dejar de esperar eso? ¿Quién nos enseñó a discernir entre necesidad auténtica y fantasía proyectada? Mucho del dolor que surge después de soltar a alguien no es por la pérdida de esa persona, sino por la ruptura de la historia que construimos en torno a ella. Nos duele perder lo que proyectamos, lo que imaginamos, lo que esperábamos. Y ahí está uno de los mayores desafíos cognitivos: reajustar esa narrativa sin demonizarla, sin caer en el desprecio hacia el pasado. Porque si bien soltar puede ser necesario, también puede llevarnos a negar que alguna vez fuimos vulnerables, esperanzados, abiertos. Y esa negación, lejos de fortalecernos, nos endurece. Lo importante no es que hayas soltado. Lo importante es qué has hecho con el espacio que quedó. ¿Lo llenaste de ruido? ¿De nuevas relaciones inmediatas? ¿De discursos que te repites sin creerte del todo? ¿O permitiste el silencio incómodo de estar contigo mismo? La mente teme ese silencio porque en él emergen las verdades que no se disuelven con frases positivas. Pero ese silencio, si lo atraviesas, se vuelve comprensión. No algo que puedas explicar fácilmente, pero sí algo que cambia la forma en la que te vinculas. Tal vez aún estás esperando que un día te despiertes y todo el dolor desaparezca.
Que la idea de esa persona ya no te incomode. Que las preguntas se esfumen. Pero la psique no se resuelve en un acto. Es un proceso gradual. Inconsciente. A menudo no sabemos que estamos sanando hasta que alguien nos lo dice. Hasta que reaccionamos de forma distinta en una situación similar. La sanación no es épica. Es sutil. Y solo puede darse si dejamos de forzarla como si fuera una meta externa. No puedes presionar a tu alma para que se repare. Puedes acompañarla, sí, pero no exigirle un plazo. Además, debemos tener cuidado con las ideas de autosuficiencia que circulan como verdades absolutas. El ser humano no es un monje en una cueva. Está diseñado para el lazo, para el contacto, para el cuidado mutuo. La solución no siempre es soltar. A veces es comprender. A veces es transformar el vínculo sin destruirlo. A veces es saber comunicar lo que necesitamos sin esperar que el otro adivine. Y si eso no funciona, entonces sí, el alejamiento puede ser necesario. Pero no todo lo que incomoda debe ser eliminado. Parte de crecer es aprender a estar en el conflicto sin huir de él. Muchos utilizan la distancia como un escudo, como una forma de no lidiar con la frustración, como una manera de evitar el rechazo. Pero evitar el rechazo no te inmuniza. Solo posterga el momento en que tendrás que enfrentar tu propia sensación de insuficiencia. Lo que duele no es que el otro no te haya valorado. Lo que duele es que tú hayas vinculado tu valor a su mirada. Y eso es lo que hay que revisar. No al otro, sino la creencia que le otorgaste poder sobre tu identidad. Porque mientras sigas buscando en los demás la validación de tu existencia, estarás expuesto al vaivén de sus emociones, de sus límites, de sus heridas. Soltar no es un fin. Es un punto intermedio. Un espacio abierto que puede transformarse en aislamiento o en reflexión. Tú decides. Si conviertes esa experiencia en una huida, perderás la oportunidad de conocerte más allá del vínculo. Pero si usas ese espacio para comprender cómo te vinculas, desde qué heridas, desde qué expectativas, entonces soltar habrá sido un paso hacia una libertad más profunda. No la libertad de estar solo, sino la libertad de elegir desde la conciencia y no desde el miedo o la costumbre. Recuerda esto, no es tu deber estar siempre bien. No estás fallando si te sigue doliendo. No estás retrocediendo si aún piensas en esa persona. Estás procesando. Estás adaptándote a una nueva narrativa interna. Y ese es un acto de coraje. Porque el mayor valor no es soltar sin sentir, sino sentirlo todo y aún así, seguir adelante. Es posible que ahora te preguntes cuánto más durará este proceso. ¿Cuánto tiempo debe pasar hasta que la ausencia del otro deje de marcarte? Hasta que la imagen de quien no te valoró deje de tener poder sobre tus emociones. Pero esa pregunta, aunque legítima, está cargada de ansiedad. Porque en el fondo no buscamos sanar, buscamos no sentir más dolor. Queremos una solución, no una comprensión. Y ahí es donde el pensamiento se vuelve una trampa. Porque lo emocional no responde al tiempo cronológico, sino a la calidad de la atención que le prestamos. Puedes pasar años sin haber sentido realmente lo que sucedió. Y en cambio, un solo instante de conciencia puede iniciar una transformación duradera. El error más común es exigirnos no sentir. Decirnos frases como, ya debería estar bien, no tiene sentido que aún me duela, era una relación dañina. Pero la mente no funciona con argumentos racionales cuando las emociones están en juego. Nuestra biología está programada para conservar la memoria emocional, incluso por encima de la lógica. Y por eso, puedes seguir soñando con alguien que ya no forma parte de tu vida, o sentir su voz dentro de ti en los momentos de duda. Eso no significa que no hayas avanzado. Significa que el vínculo fue real, que dejó huella. Y esa huella no se borra, se integra. Integrar significa aceptar que fuiste herido, pero también que fuiste partícipe. Que elegiste quedarte donde no eras valorado, no por ignorancia, sino porque en ese momento creías que no había alternativa. O que ese sufrimiento valía la pena. Y eso, aunque hoy lo juzgues, merece tu comprensión. No estabas equivocado, estabas aprendiendo. Y esa diferencia es vital. Porque si te condenas por tus decisiones pasadas, estás repitiendo el mismo patrón de juicio que tal vez viviste en esa relación. La verdadera salida no es el castigo, sino el entendimiento.
Quizá te cueste mirar hacia atrás sin sentir vergüenza. Quizá aún pienses que perdiste el tiempo, que entregaste demasiado. Pero lo cierto es que no hay tiempo perdido cuando se trata de conocerse. El dolor no es evidencia de fracaso, sino señal de transformación. Es una alerta que te dice: aquí hubo algo importante. Aquí se activaron tus creencias más profundas. Aquí se revelaron tus necesidades no atendidas. Y si te atreves a escucharlas sin taparlas con frases hechas, comenzarás a ver el patrón. El guión interno que te lleva, una y otra vez, al mismo tipo de experiencias. Muchas veces no queremos soltar a quien no nos valoró porque esa persona no solo representa el presente, sino también el pasado no resuelto. Nos apegamos a lo que nos hiere porque en el fondo estamos buscando reparar viejas heridas. Y esperamos que esta vez sí sea distinto. Que esta vez nos vean. Que esta vez nos elijan. Pero nadie puede reescribir tu historia salvo tú. Nadie puede darte lo que tú mismo aún no te has permitido. Y mientras sigas esperando redención en el otro, estarás postergando tu propia madurez emocional. La verdadera sanación ocurre cuando puedes decir: esto dolió, pero ya no necesito que lo reparen. No porque no importe, sino porque tú has asumido el poder de mirarlo con nuevos ojos. Y eso no implica olvidar. Implica recordar sin revivir. Implica recordar desde la comprensión, no desde la herida. Desde la distancia que da haber crecido. Porque crecer psicológicamente no es endurecerse. Es hacerse más consciente de lo que uno necesita y de lo que está dispuesto a tolerar. Alguien podría preguntarte: ¿volverías a hacerlo igual? Y tú, desde esta nueva claridad, podrías responder: sí, porque era lo único que sabía en ese momento. Pero ahora sé algo distinto. Y ese saber distinto no es intelectual. Es vivencial. Está en tu cuerpo, en tu mirada, en tus pausas. Está en la forma en que ya no te apresuras a entregarte, en cómo valoras tu presencia. En cómo puedes quedarte contigo incluso cuando la nostalgia aprieta. Eso es crecer. No es llegar a una meta, sino sostenerse en medio del camino con más lucidez. Dejar de idealizar no significa dejar de amar. Significa amar con los pies en la tierra. Amar sin renunciar a tu dignidad. Y también significa aceptar que no todos los vínculos están destinados a florecer. Que a veces lo más sano que puedes hacer es reconocer que no hay reciprocidad, y que no por eso el otro es malvado ni tú eres ingenuo. Solo están en momentos distintos, con recursos distintos. Y seguir esperando que coincidan es una forma de prolongar tu propio vacío. Por eso te invito, una vez más, a mirar el dolor no como algo a superar, sino como algo a comprender. No necesitas más fortaleza, necesitas más compasión contigo mismo. Porque la fortaleza sin compasión se vuelve rigidez. Y lo que más sana es el espacio en el que te permite ser, incluso roto, incluso incompleto, incluso en proceso. No eres menos por haber necesitado a alguien que no te dio lo que esperabas. Eres humano. Y si puedes ver eso con honestidad, ya estás más cerca de ti mismo que nunca. Llegados a este punto, tal vez has empezado a ver que el verdadero conflicto no es con el otro, sino contigo mismo. No es la falta de amor del otro lo que más duele, sino la forma en que interpretaste esa falta. Porque en algún lugar dentro de ti, una parte vulnerable concluyó que si no te valoran, entonces no eres valioso. Y ese pensamiento, repetido de forma automática, silenciosa, se convierte en una verdad emocional que sabotea todo intento de recuperación. Así funciona el pensamiento distorsionado. No necesita argumentos, solo repetición. Y cuanto más íntimo es el vínculo que te hiere, más arraigada queda esa idea en tu estructura cognitiva. No basta con decir: sé que valgo. Si internamente una voz más antigua, más primitiva, sigue repitiendo lo contrario, no habrá progreso. Por eso, la verdadera tarea no es soltar al otro, sino desmontar esas creencias que se activaron al vivir esa relación. Porque las relaciones no nos inventan, nos revelan. Y en esa revelación puede haber belleza, pero también dolor. Dolor por lo que no sabíamos que seguíamos cargando. Dolor por las carencias que creíamos ya resueltas. Pero este descubrimiento no es un fracaso, es una oportunidad. Lo que sale a la superficie es precisamente lo que ahora puedes empezar a sanar con claridad. Muchos confunden la sanación con la ausencia de emociones intensas. Pero sanar no es dejar de sentir.
Es aprender a responder de forma distinta a lo que sientes. Es darte cuenta de que el dolor no te define, que la angustia no tiene la última palabra, que el miedo a estar solo no es una señal de que debas buscar compañía urgente, sino una señal de que hay un vínculo interno que aún necesita fortalecerse. Y ese vínculo contigo mismo se construye con presencia, con escucha, con pequeños actos cotidianos de coherencia, no con grandes decisiones impulsivas. En este proceso es común tener recaídas. Volver a pensar en lo que pudo haber sido. Volver a revisar mensajes antiguos. Idealizar momentos específicos. Pero esas recaídas no son debilidades. Son momentos de revisión emocional. La mente regresa ahí porque aún hay algo que no se ha comprendido del todo. No luches contra eso. Observa. Pregúntate qué parte de ti sigue esperando una respuesta. ¿Qué parte aún necesita ser validada? Y entonces, en vez de buscar fuera, ofrece tú esa validación desde dentro. Poco a poco. Sin dramatismo. Con paciencia. Es tentador culpar al otro. Hacerlo responsable de todo el daño. Y quizás sí, el otro actuó de forma dañina, irresponsable, inmadura. Pero si te quedas solo en esa narrativa, corres el riesgo de no asumir tu parte. La forma en que ignoraste señales, la forma en que callaste necesidades, la forma en que confundiste intensidad con amor. Este no es un juicio. Es una invitación a revisar el modelo afectivo que llevas dentro. Porque muchas veces no repetimos relaciones por azar, sino por lealtad a una idea inconsciente del amor. Y si no la actualizamos, nos pasaremos la vida atrapados en el mismo círculo con diferentes rostros. Aprender a relacionarte desde un lugar sano requiere una reconstrucción interna. Y esa reconstrucción no es instantánea. Requiere tiempo, desapego, observación y sobre todo, voluntad de cambiar los pensamientos automáticos que activan tu vieja narrativa. Cada vez que te dices, no soy suficiente, estás fortaleciendo un surco neuronal que refuerza tu inseguridad. Pero si puedes identificar ese pensamiento, cuestionarlo y sustituirlo por una evaluación más realista, entonces estás transformando tu mente desde la raíz. Y eso, aunque no sea visible de inmediato, tiene un impacto duradero. Otro error común es creer que el amor propio se siente bien todo el tiempo. Que si estás sanando, deberías sentirte más fuerte, más estable, más optimista. Pero el amor propio también es incómodo. Porque implica poner límites. Decir no cuando antes decías sí. Tolerar el malestar de decepcionar expectativas ajenas. Y enfrentar la culpa por priorizarte en un entorno que te enseñó a desaparecerte para ser querido. Eso no es fácil. Pero es necesario. Porque sin ese paso, todo acto de cuidado se vuelve un parche, no una raíz. Tampoco esperes comprensión inmediata del entorno. Muchos no sabrán qué decirte. Algunos minimizarán tu proceso. Otros incluso te harán dudar de tu decisión de soltar. Pero eso no debe detenerte. Porque tu vida no se define por la aprobación de quienes no conocen tu historia interna. A medida que te conoces más, te vuelves más autónomo emocionalmente. Y eso no te vuelve frío ni egoísta. Te vuelve libre. Capaz de decidir desde tu realidad interna y no desde la presión externa. Así, paso a paso, lo que antes parecía una herida abierta se transforma en un recuerdo que ya no duele igual. Que ya no te dirige. Que puedes mirar sin hundirte. Y eso, aunque no sea visible para todos, es una victoria profunda. Una prueba de que has aprendido a vivir contigo mismo sin rendirte a tu pasado. Que puedes recordar sin necesitar repetir. Que puedes amar sin dejar de cuidarte. Porque soltar no fue el fin. Fue el comienzo del diálogo más honesto que jamás tuviste contigo. Después de este viaje, uno en el que has caminado entre la profundidad del alma y la complejidad de la mente, queda algo claro. Soltar a quien no te valora no es una simple elección. Es un proceso psicológico, emocional y espiritual que transforma todo tu ser. Desde la mirada arquetípica de Jung, aprendiste que cada pérdida puede ser una puerta hacia tu individuación, una forma de regresar a ti más despierto, más íntegro. Desde la honestidad cruda de Beck, comprendiste que ese mismo proceso también está lleno de contradicciones, recaídas y verdades incómodas que necesitan ser reconocidas sin idealización. Ambas voces, distintas y complementarias, te han mostrado lo que sucede cuando el alma deja de callar y la mente deja de mentirse. Si algo de todo esto te tocó,
Si alguna palabra te resonó como si hablara directamente contigo, es porque estás en el momento justo de mirar hacia adentro y reconstruirte desde la verdad. Y si quieres más contenido así, que no te ofrezca promesas vacías, sino profundidad, reflexión y herramientas reales para tu camino interior, entonces suscríbete ahora mismo. No lo pospongas. Hazlo por ti. Hazlo por esa parte tuya que está cansada de fingir que está bien. Activa la campanita, porque este canal no busca entretenerte. Busca acompañarte en tu proceso más real. Nos vemos en el próximo vídeo.